Hola, muy buenos días. Deseamos que todos se encuentren muy bien en sus hogares y acompañados de sus seres queridos. Continuamos con nuestras charlas virtuales. En esta ocasión tenemos al líder nacional de la tecnología en gestión agropecuaria de la Escuela de ECACENS, Escuela de Administración Contable y de Negocios y Económicas. El profe Gustavo nos va a acompañar y nos va a contar un poco sobre el programa, su versatilidad, porque la verdad es un programa hermoso que, además de acompañar nuestra parte administrativa, acompaña nuestra parte agraria. Entonces es un complemento bastante interesante y también pues resulta muy pertinente en estos cambios que constantemente está viviendo nuestro planeta, en nuestro país, que se caracteriza por ser un plus en agronomía, en todo el sector del campo. Entonces, profe, quiero invitarlo a que nos comparta más sobre este programa maravilloso, sobre el espacio que la universidad diseñó para él, sobre su plan de estudios, sobre sus proyecciones a nivel nacional e internacional, el impacto regional que tenemos con él. Y nada, este espacio es suyo. Al final les recuerdo que tendremos el espacio de preguntas para quienes quieran participar o estén interesados en algo específico, nos las pueden ir escribiendo en el chat y estaremos muy atentos a contestarlas. Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias Alejandra por esta gran invitación, por este espacio tan importante para nosotros como UNAD y para nuestros aspirantes, que yo sé que al escuchar lo que vamos a hablar de nuestro programa, de nuestra tecnología en gestión agropecuaria, mejor dicho, van a quedar enamorados como lo acaba de mencionar Alejandra. ¿Qué quiero contarles antes de empezar a hablar de nuestra tecnología? Y es que Alejandra hizo una reflexión, yo creo que muy profunda, aunque yo creo que si pudiéramos profundizarla, mejor dicho, nunca pararíamos, sobre la realidad del campo colombiano. Seamos realistas, el campo es la base de toda la sociedad. Si uno mira las necesidades fisiológicas, que son las principales que tiene un ser humano, ¿cuáles son? La alimentación, el descanso, el techo, la ropa, ¿cierto? Pero mencioné primero la alimentación. Si yo no tengo una alimentación, no tengo nada. Que coma grasas, que coma verduras, lo que sea, parte de la alimentación. ¿Y de dónde vienen los alimentos? Del campo. ¿Y qué pasa con el campo? Que el campo cada vez tiene que ser más oportuno, más efectivo para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad cada vez más creciente. Colombia ya supera los 50 millones de habitantes, el mundo supera los 7.200 millones de habitantes, independiente de pronto que estamos viviendo en un momento complejo para nuestra sociedad, el sector del campo es la principal respuesta. Quienes de pronto, en el momento que de pronto que usted vea esta grabación, pues se va a dar cuenta que puede estar después de este momento de la cuarentena, ¿no es cierto? Ojalá que se pase rápido, pero en este momento histórico que estamos viviendo, el sector que se mueve, que nos trae la comida, es el sector agropecuario. Independiente de las vicisitudes, de las realidades, de las críticas, de las crisis, perdón, de nuestra sociedad, el sector del agro está ahí, está para nosotros, está para alimentarnos y está para mantener nuestra calidad de vida. Y el sector, por lo tanto, cada vez tiene que ser más oportuno, tiene que ser más visionario de lo que está ocurriendo y de las necesidades que tienen las personas. Entonces acá entra perfectamente nuestra tecnología en gestión agropecuaria porque desde sus 95 créditos académicos, ahorita voy a hablar de eso, busca identificar qué problemáticas hay en nuestra región y cómo nuestro estudiante, luego convertido en egresado, va a tener la capacidad de involucrarse y de solucionar desde el sector de la producción y obviamente desde la gestión, que tiene que ver con la administración, las problemáticas que están derivadas y cómo garantizar el suministro de esos alimentos desde el campo hasta su mesa. Y por lo tanto, es supremamente pertinente porque el sector agropecuario tiene que ser cada día más reconocido, tiene que ser más amado por todos nosotros. Yo vengo de una sociedad un poco consumista, ¿cierto? Nuestro país cada día de pronto está más impactado por esas tendencias mundiales, ¿cierto? Pero
Independiente de todo ello, el sector tiene que seguir siendo la base de nuestra sociedad. Y no de gratis, municipios, o perdón, departamentos como Boyacá, como Nariño, como Antioquia, como Cundinamarca, etcétera, etcétera, son la despensa y tienen una gran cantidad de productores que cada día tienen que ser más capaces, tienen que estar más involucrados y visionarios, como lo había mencionado hace un momento, de todos los procesos, tanto gerenciales como relacionados con el mercadeo, con la gestión de los recursos, ¿no es cierto?, con los costos y demás. Y para ello viene nuestro programa. Ahora sí, después de haber dado como una vuelta un poco larga y de pronto un poco necesaria también desde el punto de vista de la concientización, hablemos ahora sí propiamente de nuestra tecnología en gestión agropecuaria. ¿Qué les cuento yo? Este es un programa que cuenta, obviamente, con sus aspectos legales de su aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional, ¿no es cierto? Tiene un código que se llama SNIES, que es el 1682. De la misma forma, el registro calificado que fue renovado también hace poco, y por lo tanto, pues nuestro programa continúa vigente para dar respuesta también a estos requerimientos de carácter legal. Nuestra metodología es efectivamente virtual, ¿no es cierto? Con mediación también de nuestros dispositivos y obviamente ya voy a empezar a hablar un poquito de ello. El nivel de formación es tecnológico, quiere decir que es antes de ser profesional, por eso es que es un programa que tiene 95 créditos, ¿no es cierto? Y se oferta en todas nuestras sedes a nivel nacional. Les cuento que la universidad tiene en este momento 65 sedes distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, donde usted se encuentre, cerquita va a encontrar una sede de la universidad y obviamente pues allí usted va a poder realizar todo este proceso ya matrícula y demás, pero bueno, más adelantico hablaremos de eso. Este programa pertenece a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. ¿Cuál es la definición de este programa? Rápidamente, este programa es el aporte administrativo al sector agrícola y pecuario de nuestro país, en la parte del apoyo principalmente a las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario. Claro, también tiene inferencia para las grandes empresas, pero nuestra base fundamental son nuestros pequeños, medianos empresarios. Asimismo, como tecnólogo en gestión agropecuaria, yo me desarrollo al interior de la UNAD de forma integral, es decir, desde la formación sociohumanística, investigativa, disciplinar y obviamente desde el ámbito propio, desde el ámbito profesional. Asimismo, quiero comentarles, mi estimada Alejandra, que nuestra tecnología en gestión agropecuaria está enfocada en la gestión se hace, se convierte, se transforma en los procesos y las actividades relacionadas con la toma de decisiones en situaciones empresariales para lograr los objetivos o resultados esperados o deseados y proyectar la organización hacia el futuro aplicando los procesos administrativos. Estos procesos administrativos también es un tema bastante interesante, sobre todo porque como administradores, ¿no es cierto? Como gestores de organizaciones, debemos entenderlo muy bien, desde la planeación, la acción, el control, ¿no es cierto? Y la implementación también de las acciones y de las decisiones. Como propósito de formación también quiero comentarles para que se animen a matricularse en nuestra tecnología, y es que buscamos desarrollar múltiples competencias y habilidades para nuestros estudiantes mediante el fortalecimiento de la capacidad del análisis, en la comprensión de los problemas de índole agropecuaria, en la parte administrativa. Cuando yo hablo del análisis, es uno de nuestros principales, de nuestras principales apuestas de la tecnología, y es donde el estudiante pueda desarrollar esa capacidad de entender la problemática, de aplicar los conceptos y las teorías, ¿no es cierto? Todos esos fundamentos que se le entregan, digamos, de carácter académico y que los pueda aprovechar para interpretar su realidad con el fin de dar una respuesta oportuna, propositiva y ojalá de carácter sostenible, es decir, que duren a lo largo del tiempo. Entre otras cosas, yo creo que
uno de los elementos que más son relevantes para nuestro programa es que busca potenciar esos elementos conceptuales necesarios para que usted como estudiante y egresado posteriormente entienda y explique los procesos agropecuarios según la región donde estamos ubicados. No va a ser lo mismo de pronto entender la región de alguien que está, por ejemplo, en el Amazonas, a alguien que se encuentra, por ejemplo, en la región del Valle, ¿no es cierto? O alguien que se encuentra en los llanos, o alguien que se encuentra al norte en el Caribe colombiano, porque cada contexto tiene sus propias necesidades, sus problemáticas y también una situación bastante interesante que se llaman ventajas comparativas, es decir, lo que da la tierra a diferencia de los otros departamentos o de los otros pisos térmicos o de los otros climas. Aquí yo creo que vale la pena destacar, por ejemplo, en el Caribe ustedes saben que de pronto se da el coco, se da el ñame, se da la yuca, ¿cierto? Aquí a nivel interior se da de pronto la papa, se da un poco también la fresa, etcétera, etcétera, y que al ver lo que se desarrolla en otro municipio, en otro departamento, en otra región, cómo nosotros desde la tecnología pues podamos aprovechar para potenciar esas ideas de negocio y esos proyectos empresariales de carácter agropecuario. ¿Y esto qué quiere decir también? Que el estudiante de la tecnología en gestión agropecuaria tiene la capacidad de identificar las principales características del sector agropecuario y la relación con los demás sectores productivos. El sector agropecuario tiene algo muy bonito y es que desarrolla las materias primas para los otros sectores. Por ejemplo, si nosotros vemos, no sé, el sector de la ganadería, ¿no es cierto? Podemos ver que se dan los alimentos, ¿no es cierto? Los cárnicos y de ahí pues también se dan los lácteos, de la parte, por ejemplo, de la producción del uso, digamos, del uso eficiente también del pelaje también, bueno, el aprovechamiento y cómo se da para las otras industrias, ¿no es cierto? Y eso también es bastante oportuno porque esto es lo que se entiende como commodities, que es la base de la producción de diferentes sectores, en particular del sector industrial, obviamente, porque permite la transformación de esas materias primas en esos productos terminados. Y si ustedes se analizan hasta la ropa, por ejemplo, también todo viene del sector agropecuario. Esta camiseta que yo tengo, creo que es de algodón. ¿Y el algodón de dónde viene? De una plantación de algodón, ¿sí? ¿Que de dónde viene? Del campo. Y por lo tanto, esto nos permite entender que todo, absolutamente todo lo que usted encuentre, bueno, que podamos obviamente utilizar, digamos, para nuestra cotidianidad o incluso para los alimentos, pues viene de ese sector, ¿no es cierto? Como lo había mencionado hace un momento. Es que me encanta hablar de eso porque yo creo que eso es algo que tiene que sensibilizarnos a todos. Asimismo, entonces yo como tecnólogo desarrollo esas capacidades de conocer las posibilidades de constitución de una empresa agropecuaria y su correspondiente manejo. Entonces el estudiante también desarrolla esas competencias, ¿cierto? Donde yo puedo montar mi propia empresa, donde puedo administrar una empresa, ¿cierto? Un cultivo o una agroindustria, por ejemplo, una finca, una parcela, un latifundio, no sé, y entonces yo pueda aprovechar, ¿cierto? Y mirar, verificar las necesidades del entorno también para que desde esa realidad, pues pueda darle respuesta. ¿Cuál es el perfil que nosotros proponemos para nuestros estudiantes? En primer lugar, como lo mencionaba, es que se capacita de forma humanística, es decir, desde las ciencias humanas, ¿no es cierto? Desde el enfoque social también solidario que tiene la universidad, desde el enfoque también científico, ¿cierto? La implementación, la aplicación de este método científico y por lo tanto, pues también el aprovechamiento y la verificación de carácter investigativo, que voy a hablar un poquito más adelante sobre este tema, y de carácter también técnico en las áreas administrativas, económicas, financieras y contables. Obviamente, como lo supondrán, pues el gestor de organizaciones debe tener estas competencias. De pronto no es que se las sepa todas, ¿cierto? Pero sí por lo menos que tenga la capacidad de analizar, de interpretar y de formular estrategias para que aplique estos conocimientos con criterio de la verificación, de la interpretación de las empresas del sector agropecuario en el desarrollo de esas estrategias de producción, de mercadeo, de conservación de los productos agropecuarios y que por lo tanto favorezcan la productividad en la región agropecuaria.
Miren lo importante que resulta esto. Quiere decir que nuestro programa tiene incidencia de carácter regional, pero viéndolo desde el punto de vista del sector, por ejemplo, rural y del sector también urbano. Es decir, que no por el hecho que hable de la palabra agropecuaria significa que tengo que estar por allá en una finca, puedo hacerlo desde mi realidad. Por ejemplo, en la constitución de cultivos verticales, ¿no es cierto? Que también uno puede desarrollar este tipo de cultivos en la casa, tener sus propios alimentos, producir sus propios alimentos, digamos, de carácter vegetales, ¿no es cierto? Y obviamente también para su respectiva comercialización, su industrialización, y obviamente para quienes están en el sector agropecuario, ¿no es cierto?, en el sector ya rural, pues tampoco es que digan, bueno, pues lo que me da esta extensión de tierra, sino cómo maximizar el aprovechamiento de ese espacio que tiene, de sus recursos, y asimismo, pues con el propósito también, pues, de lograr mejores resultados de carácter económico, ¿no es cierto? Pero también quiero hablar un poquito sobre la caracterización de nuestros estudiantes, es decir, bueno, y yo como estudiante, ¿qué es lo que voy a hacer mientras voy aprendiendo todo esto, ¿no es cierto? Esto básicamente pretende que usted tenga la capacidad de planear y ejecutar esos procesos de producción, ¿no es cierto? De entender lo que voy haciendo con mi contexto, ¿cierto? Y por lo tanto, también que usted pueda participar en esos ámbitos de su región, ¿cierto? Donde mi organización, mi empresa, no va a ser, digámoslo así, un punto aparte, sino que voy a poder integrarme con otras organizaciones, ¿cierto? Con mis proveedores, con mis clientes, con mis competidores, para que podamos desarrollar esas estrategias de carácter más efectivo y que logren, obviamente, el posicionamiento de estas unidades productivas. Muy bien. ¿Qué más les cuento un poquito sobre nuestro programa? El perfil de nuestro egresado, ¿cuál es? Que el tecnólogo en gestión agropecuaria podrá ser administrador de empresas agrícolas, pecuarias y agropecuarias, asistente financiero en empresas del sector agropecuario, asistente de gerencia en empresas agroindustriales, asistente de gerencia también en cooperativas agropecuarias, director de áreas de mercadeo del sector agropecuario, o gerente también de su propia empresa agropecuaria. Una gran cantidad de oportunidades también que nosotros como tecnólogos en gestión agropecuaria vamos desarrollando también, ¿no es cierto? También les quiero contar sobre esto. Yo creo que nuestro programa tiene una gran pertinencia en la región. ¿Por qué? Porque como nuestro objetivo es desarrollar esas capacidades y habilidades en la comprensión de los problemas y su respectivo análisis, entonces el estudiante entiende la realidad tanto de su sector, ¿no es cierto? De mi campo, de mi vereda, del espacio donde yo estoy. Una parte es eso, otra parte entender, por ejemplo, las problemáticas sociales que allí se dan, ¿cierto? De pronto, problemas cotidianos de nuestro país como es el desempleo, como son los altos costos de pronto de los insumos, como las tasas variables del cambio de la moneda, ¿no es cierto? Como va subiendo el dólar y eso como me afecta también a mí. Pero más allá de ver eso, poder entender qué es lo que también ocurre en las otras regiones, qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el destino final de ese producto que yo estoy desarrollando. Entonces, si yo tengo un cultivo de fresas, ¿a dónde va a llegar? ¿Cierto? Que lo van a adquirir en otra ciudad, que lo van a transformar en otro producto, por ejemplo, en una mermelada, en una jalea, ¿cierto? En un postre y saber entonces qué es lo que requiere ese consumidor. Y entonces dentro de ese proceso, también que yo pueda verificar, bueno, sí, yo me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo, pero asimismo entonces entender que desde la gestión de la organización pueda involucrarme también y lograr esa mayor productividad. ¿A qué me refiero un poco con el tema de la productividad? Seamos realistas, el sector agropecuario adolece mucho de pronto de transformación tecnológica, es decir, seguramente quienes conocen el sector saben que hay muchas dificultades en acceder a tecnología de punta, donde todavía nuestros productores utilizan sistemas muy rudimentarios en algunos casos, ¿cierto? Donde hay dificultades, por ejemplo, en acceder a un tractor, en acceder de pronto a un centro de acopio, de acceder de pronto a otro tipo de herramienta que me permita hacer más eficiente el proceso. Y entonces dentro de eso, como yo les mencionaba hace un momento la palabra de la asociatividad y el cooperativismo,
me permita entonces involucrarme con mis grupos de interés, que es también lo que se denomina como stakeholders, que me pueda involucrar con ellos para tratar de buscar la solución a esas problemáticas, ¿no es cierto? Y que entre todos podamos fortalecer ese desarrollo de nuestros productos. Y aquí entra una palabra bastante interesante y es la competencia. Es decir, que podemos ser competidores aquí en el mismo, en nuestro entorno, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo mi trapiche, ¿cierto? El vecino también tiene su propio trapiche y así, y cada uno pues de pronto desarrolla sus propios productos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo lo llevo al intermediario o al mayorista, pues resulta y pasa que como no tengo esa suficiente capacidad de negociación, entonces seguramente ¿qué pasa? Que pues ellos sí tienen la capacidad y me van a pagar menos por mi producto, ¿cierto? Pero si yo logro esa alianza con estos vecinos, con estos competidores en ese caso, pues podemos desarrollar mejores capacidades de negociación y lo que en economía se entiende también por economías de escala, es decir, que podemos ser más fuertes que lo que yo hago de manera individual. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nuestro programa también le permite a usted hacer esos análisis y buscar esas estrategias de mejoramiento del entorno. Otra cosa, yo les mencionaba, bueno, que las problemáticas de la región y todo eso, resulta y pasa que los municipios, los departamentos, el país y a nivel global, hay una serie, digamos, de parámetros basados en cuáles son esas principales necesidades. De pronto, si pueden hacer una revisión de los objetivos de desarrollo sostenible, se van a dar cuenta de esas apuestas que las naciones tienen para solucionar las problemáticas de la sociedad. Asimismo, el gobierno nacional tiene su plan de desarrollo, ¿no es cierto? Y los municipios y los departamentos, también tienen sus respectivos planes. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es fundamental para la planeación y el de desarrollo regional, que es uno de nuestros elementos fundamentales donde el estudiante pueda identificar todas esas alternativas y articularse para que desde su unidad productiva pueda decir, oiga, yo puedo contribuir de esta manera. Y entonces puede involucrarse también en ellos, en esos procesos y lograr una mayor participación de su unidad productiva. No voy a hablar más de eso porque hay muchísimo, muchísimo más que hablar. ¿Qué les cuento también? Nuestro programa también cuenta con contenidos actuales, vigentes y pertinentes con las necesidades de la región. Usted va a entender o va a aprender todo lo que se está dando en los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces hablamos de mercadeo agropecuario, pero el mercadeo agropecuario ya no es visto como se veía tradicionalmente. Nosotros desde nuestro programa le estamos entregando contenidos relacionados con el marketing digital, con herramientas para aprovechar todos estos recursos y que usted pueda decir, oiga, yo no sabía que de pronto desde mi dispositivo móvil pueda generar estrategias de mercadeo tan importantes, tan oportunas y lograr generar redes sociales, bueno, aprovechar las redes sociales más bien y generar redes de comunicación, redes de alianzas con personas que ni siquiera sabía. Hay un mercado global, las fronteras cada vez están desapareciendo, los mercados cada vez están más viendo de forma internacional. Entonces, si bien lo primero es satisfacer las necesidades locales, pues qué oportunidad más grande hay también que poder llevar nuestros productos más allá de las fronteras. Y esto es uno de los elementos también, porque número uno, como les acabé de mencionar, mercadeo agropecuario. Y número dos también, el tema del comercio internacional. Entonces, el estudiante va teniendo esa visión global, ese panorama más allá de la frontera que le permite también buscar mejores alternativas y lograr mejor la satisfacción de esas necesidades de nuestra región. Aquí no he terminado de pronto de hablar sobre estos aspectos propios de nuestro programa. También hay otro elemento importante que es la administración de empresas agropecuarias, ¿no es cierto? Y es efectivamente tener la capacidad de planificar, ¿cierto? De prever, de entender un poco las dinámicas tanto de la sociedad como propiamente de la organización. Y saber que yo como empresa pues quisiera venderle a todo el mundo, ¿cierto? Pero tengo una cosa que se llama capacidad instalada, es lo máximo que yo puedo producir. Entonces, ¿cómo aprovechar eso y cómo tener esa visión para lograr que mi producto se mantenga en el mercado? Es decir, lo mínimo que espero es que se vendan las unidades. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y más allá, tener esa visión de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para aprovecharlas, para maximizar esos resultados que se dan desde mi unidad productiva? ¿No es cierto?
Quiero hablar ahora un poquito, otra vez, de los aspectos académicos. Nuestro programa cuenta con 95 créditos, como lo mencioné al principio, de los cuales contamos con 9 créditos de carácter electivo y 3 de carácter complementario. Usted me va a decir, bueno, pero ¿qué es eso de créditos? Los créditos son una serie, digámoslo así, de unidades, ¿cierto? Medidas en la cantidad de pronto de horas de dedicación del estudiante. Esas horas, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a tomar un curso que se llama Administración Agropecuaria, resulta y pasa que Administración Agropecuaria tiene 3 créditos. Cada crédito corresponde a 48 horas, donde involucra el acompañamiento de docente, donde involucra también el desarrollo individual, ¿no es cierto? Y el trabajo colaborativo, ¿cierto? Es decir, que multiplique esas 48 horas por 3, ¿no es cierto? Los 3 créditos. Y quiere decir que hay una dedicación bastante importante, ¿no es cierto? Y obviamente, pues que también hay que tener en cuenta que usted no tiene que estar conectado todo el tiempo. Yo puedo acceder en el momento que quiera, ¿cierto? Obviamente dentro de los tiempos que ha establecido la universidad, a mis cursos. Entonces yo digo, bueno, pero es que quiero tomar los cursos de la universidad, ¿será que tengo que ir hasta Bogotá o hasta Medellín? No, desde donde está, como le decía. Pero lo interesante es que accede a nuestra plataforma. Entonces, la plataforma, pues usted accede en internet, ¿no es cierto? Y allí ya puede acceder, encuentra los cursos, encuentra las temáticas, encuentra los contenidos, encuentra las actividades, ¿cierto? Y allí los va desarrollando. Profe, pero es que yo no tengo de pronto forma de acceder todo el tiempo, no tengo internet todo el tiempo. Tranquilo, usted puede descargar el material, lo puede desarrollar y en algún momentico que tenga la oportunidad, dentro de los tiempos, claro que está, pues usted lo carga y no tiene que estar todo el tiempo conectado. Hay quienes de pronto sí nos gusta estar conectados, que me pasa eso, que yo estoy conectado casi todo el tiempo. Entonces, si yo tengo alguna duda, no hay ningún problema. Tengo al docente que me está realizando acompañamiento. Profe, pero si el docente está en otra ciudad, no hay ningún inconveniente. Él está para apoyarlo, él está para acompañarlo en este proceso. ¿Y qué pasa? Que si yo le formulo una inquietud, él en menos de 24 horas me va a dar respuesta, ¿no es cierto? Y esto es algo también que es muy bueno porque nuestros docentes, además que son muy comprometidos, tienen una formación también a nivel de posgrado, una experiencia profesional bastante importante que le permite al estudiante tener esa visión, también esa guía del docente que está ahí siempre para atender sus inquietudes, para acompañarlo y obviamente pues para realizarle todo ese proceso de evaluación y realimentación de lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué Así, más hay? Alejandra, perdóname. no, tranquilo, que así es. Le mandan muchos saludos por el chat. Docente de tesis, acompañamiento de tesis, de trabajos de grado. Bueno, yo creo que el programa es demasiado pertinente y lo que usted mencionaba es que amplía la visión en el agro, ¿no? Que es lo que muchas veces nos quedamos en un sistema pequeño, pero la tecnología permite visionar cosas mucho más amplias. Entonces yo quisiera que allí usted en esa ampliación, bueno, yo soy profesional, si yo decido estudiar administración de empresas, yo ya quedo con ese enfoque agrario, ¿no? O tengo que hacer algo más. O si yo decido, bueno, yo quiero, es tecnología agropecuaria, quiero tener unas bases de administración, pero yo realmente quiero trabajar desde mi finca y quiero estudiar agronomía. Mi centro es allí y mi producción va a empezar de allí a lo más grande. Todo esto se podría lograr. Cuéntenos, profe. Claro que sí, Alejandra. De hecho, hay algo muy bonito y es que cuando el estudiante termina su ciclo tecnológico, continúa con el programa de administración de empresas, economía o contaduría, pero también tiene la posibilidad de continuar con el programa de agronomía. Ya aprovechando esa pregunta tan interesante, yo puedo decir, bueno, pero yo venía de estudiar en otra universidad, tengo unos conocimientos, tengo unos semestres cursados, tengo una aprobación de algunos cursos, yo, ¿qué hago con esto? ¿Será que la universidad me los puede validar? Claro que sí. Nosotros realizamos también ese proceso de homologación, ¿cierto?
también con estudiantes que vienen del SENA, ¿cierto? Con aprendices del SENA, con universidades, con instituciones técnicas también de formación para el trabajo, incluso también con algunos colegios ya se ha venido también trabajando el tema de reconocimiento de saberes, ¿cierto? Y esto también les invito a que si tienen dudas sobre eso, me pregunten, ahorita vamos a hablar de esa parte, pero lo que me llama la atención también, Alejandra, es que no, el estudiante no va a desaprovechar eso que ya ha aprendido en otras instituciones, tráigalo para acá, venga para acá y aquí obviamente se le hace ese reconocimiento de acuerdo, pues obviamente con la pertinencia de esos cursos, ¿no es cierto? Y cómo el estudiante entonces va a poder tener esa continuidad. Claro, si yo tengo una formación como administrador, perfecto, puedo continuar con la administración. Si lo veo desde el punto de vista también, bueno, de pronto de más de la parte técnica, pues obviamente también está esa opción con el programa de agronomía. Claro que sí, Alejandra. Bueno, profe, nos dicen que quieren saber más sobre las matrículas, todo este proceso. Luz Adriana, pues te invitamos a consultar la página principal y a continuación, ya finalizando, el profe nos va a regalar su correo o la forma de contacto de la escuela. Pero ahorita yo quiero que me diga cómo así que reconocimiento de saberes en la tecnología agropecuaria. Eso es algo que es una oportunidad, yo creo que bastante interesante que tiene la universidad y creo yo que es una oportunidad que podemos ver desde lo que yo ya he venido aprendiendo, ¿cierto? En ciclos de formación anteriores, obviamente que es que la universidad establece un convenio, bueno, ya hay unos elementos administrativos ya más de fondo, ¿cierto? Pero el estudiante ya, si yo he realizado algunos cursos, por ejemplo, de español, por ejemplo, de la parte de matemáticas, el tema del inglés, pues también entonces se realiza esa verificación y obviamente pues que ya tiene esa opción para que pues número uno, disminuya la cantidad de créditos que tiene que tomar y eso pues a la larga redunda en que voy a tener que tomar esos créditos en menos tiempo, los créditos que me quedan pendientes, ¿no es cierto? También Alejandra hablaba hace un momento sobre el tema de la investigación al principio. Pues nosotros tenemos la investigación formativa, quiere decir que es la investigación que se da al interior de nuestros cursos académicos, ¿no es cierto? El estudiante involucrado dentro de su contexto analiza las realidades, por ejemplo, ¿cierto? Lo que está pasando, las problemáticas, utiliza los contenidos, los materiales que nosotros le estamos brindando y da respuesta y da, digamos, la opción para solucionar esas problemáticas de esa realidad que está viviendo, ¿no es cierto? Al final de su proceso académico, obviamente, también puede vincularse con nuestro semillero de investigación, que se llama Prometeo, que está, nuestro semillero de investigación Responsabilizarse, que forma parte del grupo Prometeo, y allí también nosotros, pues obviamente que establecemos un plan de trabajo y el estudiante al desarrollar su proyecto de investigación, pues obviamente puede finalizar también su proceso académico. También tenemos el proyecto aplicado, que es una forma, digamos, de realizar una propuesta de un plan de negocio, es decir, yo quiero montar una empresa, quiero montar un agronegocio, quiero montar un cultivo, pues hacemos todo el proceso del análisis, tanto administrativo, ¿cierto? De la planeación, el análisis también técnico del montaje, también hacemos la evaluación, por ejemplo, de los aspectos financieros fundamentales y obviamente sus respectivos impactos. Entonces el estudiante va a tener ese panorama tan grande que obviamente va a salir blindado, va a salir con unas grandes fortalezas para poder desarrollar este proyecto y obviamente recurrir a entidades de financiamiento o ángeles inversionistas que le pueden decir, venga, yo le pongo la plata, implementemos el negocio, ¿cierto? Y pues, mejor dicho, de ahí para adelante ya que le vaya muy bien en su negocio, ¿no es cierto? También tenemos la alternativa de la monografía, el diplomado de profundización y la pasantía, que también es la forma como el estudiante puede poner en práctica sus conocimientos dentro de organizaciones que ya existen, ¿no es cierto? Entonces, voy a trabajar, por ejemplo, con alguna empresa, entonces lo que voy a hacer allá no son labores operativas, sino un plan de trabajo previamente establecido que da respuesta a las necesidades de la organización, pero teniendo en cuenta todo lo que el estudiante vivió a lo largo de su proceso de formación. Y eso entonces le va a permitir también, pues,
poner eso, como digo, en práctica y esa vinculación que resulta bastante oportuna también. Yo creo que de pronto cuando hablamos también de esta parte práctica, si lo vemos desde del contexto de los cursos académicos, vale la pena recordar que nuestros escenarios de práctica, bueno, el estudiante lo pone en práctica desde su realidad, pero el escenario propio de la práctica al interior de nuestros cursos es a través de herramientas de simulación, ¿no es cierto? Donde el estudiante pues las utiliza para medir, para evaluar cómo es el desempeño también de esas organizaciones que se le ponen en el contexto. Genial, porque lo que usted me está diciendo, bueno, lo que nos está compartiendo es que desde mi lugar, o sea, yo puedo ser del campo, tener mi espacio, mi hectárea, querer trabajarla, pero yo quiero que esto me produzca, yo puedo llegar a ese nivel empresarial sin ningún problema. A mí Total. me causa un poco de curiosidad este reconocimiento de saberes y es saber si de pronto más adelante, uno nunca sabe, pensando, yo soy de una parte del campo y me acuerdo mucho que mi colegio era agropecuario. Entonces yo ahora pensaba en esos colegios que tal vez tienen este enfoque y reciben unos cursos adicionales por parte del SENA. ¿Será que en algún momento tendremos la oportunidad de tener un reconocimiento de saberes a partir de esto? Claro que sí, Alejandra. Yo creo que si de pronto el estudiante quiere desarrollar ese reconocimiento de saberes, nos lo haga saber para que también establezcamos comunicación con la institución de la que viene, ¿no es cierto? Verifiquemos obviamente la pertinencia, la relación que hay también entre los contenidos de la institución con los de nosotros para lograr que, como digo, pues se puedan reconocer, no todos los créditos obviamente, ustedes lo supondrán, claro está, pero pues nos permite también tener esa ventaja. Y si yo vengo de una institución educativa, de un colegio, como lo mencionó Alejandra, colegio agropecuario, claro, yo puedo traer esos conocimientos y la universidad me permite aprovechar y continuar con mi proceso de formación. Sí, profes, es impresionante, me parece demasiado hermosa esta tecnología y pues yo siempre he dicho mi segunda carrera en la UNAD va a ser agronomía y me parece que esta tecnología es fantástica como para iniciar, me parece excelente. A mí me gustaría un poco que nos comparta como el contacto del programa, el contacto de los horarios que está manejando la escuela en cuanto a atención en estos momentos de contingencia, porque sabemos que pues ahorita todo es por mediación virtual, mientras que vamos volviendo un poco a la normalidad. Claro que sí, Alejandra. Cuentan con nuestra herramienta Skype, que es Tecnología en Gestión Agropecuaria UNAD. También contamos con nuestro correo electrónico, que es tecnología.agropecuaria@unad.edu.co. Si no lo alcanzaron a copiar, se lo voy a repetir. Tecnología.agropecuaria@unad.edu.co. También ustedes pueden acceder a la página institucional www.unad.edu.co. En la parte superior a mano izquierda van a encontrar un link que dice aspirantes. Al hacer clic allí, nos va a aparecer ya la información de nuestros programas, ¿no es cierto? Permítanme un segundito que quiero darles la ruta exacta. Encontramos donde dice un botoncito que dice conoce nuestros programas. Hace clic allí y va a encontrar la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios con un fondo anaranjado. En la parte de abajo vamos a encontrar el espacio que dice tecnologías. Cuando hacemos clic allí, la primerita que nos aparece va a ser la tecnología en gestión agropecuaria, donde va a encontrar toda esta información que le acabé de comentar, muchísima más información, nuestro plan de estudios, los costos, lo relacionado con la matrícula y otros elementos importantes para que aproveche y se contextualice. Entonces, es un elemento que vale la pena que podamos acceder, ¿no es cierto? También contamos con redes sociales, las redes sociales que maneja la universidad, ¿no es cierto? A través de Facebook, de Twitter y otras redes sociales que ya en su momento ustedes podrán conocer. Básicamente, yo creo que estos son los principales aspectos de contacto, mi querida Alejandra. Bueno, profe, muchas gracias a todos los que estaban aquí conectados, acompañándonos y contándonos un poco su experiencia. Le mandan muchos saludos, profe.
quiero felicitarlo por el trabajo que realiza, se nota la pasión con que lo hace. Muchas gracias por mantener y cuidar este programa como un tesoro, porque es el tesoro para el futuro de nuestro campo colombiano, el futuro para nuestro país. Esperamos que todos hayan podido disfrutar de esta charla. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde con el programa de agronomía. Hoy estamos un poquito administrativos y del campo, entonces esperamos que lo disfruten, que sigan aprovechando estos espacios para conocer la calidad de programas con los que cuenta nuestra universidad, la calidad de sus líderes, de quienes están allí detrás haciendo que todo esto funcione, que nuestros programas avancen y estén un paso adelante en lo que es vanguardia y cambios a nivel global. Entonces, profe, que tenga un feliz día a todos los que nos están acompañando. Les deseamos un feliz día y lo esperamos a las 6 de la tarde por el mismo canal. Que estén muy bien. Hasta luego.